Hay un deseo eminente en mi corazón que puso Dios para decírtelo. Y lo puso porque yo creo que está muy interesado en que te lo diga. Y vamos a escoger algunas palabras que vamos a decir hoy. Una Navidad con Dios es lo que ahorita estamos viendo, una Navidad con Dios. Porque la Navidad se pasa con Dios. Porque no existiría la Navidad si Jesús jamás hubiera nacido. Si Jesús no hubiera nacido, no habría Navidad. Porque Navidad significa nacimiento. Un nacimiento. ¿Tú naciste alguna vez? Bueno, tú tienes una Navidad. Yo tengo otra Navidad. Todos tenemos Navidades distintas. Pero ¿alguien ha nacido de nuevo? Tienes otra Navidad. Cada uno de nosotros tiene dos Navidades. Pero la Navidad que se celebra ahora, o el nacimiento que se celebra ahora, es el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Es el nacimiento de un rey que iba a gobernar de manera distinta de cómo gobiernan los reyes en la tierra. Los reyes en la tierra gobiernan enseñoreándose de los hombres, pero este rey no se iba a enseñorear de los hombres. Este rey se iba a enseñorear de la creación, se iba a enseñorear de la tierra, iba a mantener una relación con la creación, iba a mantener una relación con los hombres donde iba a edificar su reino. Así que este rey es distinto. Todos pensaban que iba a venir un rey con capa, con corona, ¿verdad? En un caballo lujoso y todo así bien hermoso, con poderío grandioso. Todos querían participar de ese reino. Porque decían, bueno, si así como hace tantas obras milagrosas y señales poderosas, va a ser su reinado, pues yo quiero estar a un lado de él, ¿no? Todos querían estar cerca del rey. Pero ahorita vamos a ver en el tiempo en que él iba a nacer. Jesús iba a nacer. Un ángel habló del nacimiento de Jesús. Un profeta también lo anunció hace muchos años. Pero el ángel, cuando habló a María, le dijo que iba a nacer Jesús, que dice así, dice, he aquí que tú concebirás en tu vientre, así le dice a María, y le dice, y darás a luz un hijo. Y luego le dice, y le llamarás su nombre Jesús. Pero cuando nosotros oímos el nombre Jesús, hasta algunos de nosotros le pusimos Jesús a uno de nuestros hijos varones. Y dijimos, pues se oye bonito, ¿no? Pero ¿saben qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús no es el nombre de una persona. La palabra Jesús significa Jehová, el Salvador. Eso significa Jesús. Lo traducimos al español como Jesús, pero en hebreo es Yehoshua. Yehoshua significa Jehová, el Salvador. Para muchos de aquellos que piensan que Jesús no es Jehová, ¿verdad? Porque Jehová es Jesús. Jesús, pero viniendo a la tierra, es como un hijo de Dios. Viene como un hijo, como alguien que nace de Dios por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace concebir a María a un hijo del reino de Dios. El único hijo que tenía en ese tiempo era Jesús. Por eso él era el primogénito. Primero era el unigénito. Cuando Cristo Jesús asciende, sabe Dios que vendrían después muchos hijos después de él. Cuando él se va al cielo, dice, ahora va a ser el primogénito de entre muchos hermanos. Y por eso nos llamamos hermanos. Porque nacimos del Espíritu Santo como nació Jesús. ¿Verdad? Jesús hace que tú y yo nazcamos nuevamente. ¿Cómo nacimos nosotros? Igual que Jesús. Jesús se hospeda en nosotros para nacer de nuevo, ahora en tu pesebre. ¿Por qué tu pesebre? Porque tu pesebre es tu corazón. Estaba lleno de lo sucio, lo impuro, lo inmundo que tenías. Ahí nace Jesús otra vez. Nace en ti. Por eso es que cuando Nicodemo se le acerca a Jesús para preguntarle acerca de quién era él, le dice, sabemos que has venido de Dios porque ninguno puede hacer cosas maravillosas como tú las haces. Y nada más había dicho dos cosas.
Y ya él ya le parecían gigantes las cosas que había hecho. Dice, todavía no sabes tantas cosas que voy a hacer. Pero Nicodemo, solamente te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo se queda maravillado con esa palabra. Dice, ¿y cómo le haré, Señor, para nacer de nuevo? Dice, Nicodemo, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Incluso le explica con la naturaleza. Le dice, el viento oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que ha nacido de nuevo. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo puede hacer esto? ¿Cómo lo podré hacer yo si ya estoy viejo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer? Entonces Jesús le explica con claridad y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que de nuevo te diga de cierto, de cierto. O sea, de cierto significa amén. Ajá. Si alguien dijo amén, está diciendo ciertamente, ¿no? Amén es ciertamente. Cuando tú dices amén, estás diciendo ciertamente, o verdaderamente, o confirmo que así es. Eso es amén, ¿sí? Entonces cuando él dice amén, amén, te digo, de cierto te digo, que es necesario que nazcas de nuevo. Porque ninguno puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Ninguno puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Entonces nosotros vemos que en Juan 1:14 nosotros podemos apreciar que cuando se menciona a Jesús como el verbo, dice por ahí que aquel verbo, el verbo que anunció en versículo 1, anuncia en el 14 que aquel verbo se hizo carne. Entonces Jehová era Jesús, ¿ok? Aquel verbo que era Jehová se hizo carne, Jehová se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era el unigénito, el único hijo, no tenía más hijos. Pero cuando Nicodemo se le acerca a Jesús, o más bien en el versículo 11 de este capítulo de Juan, también vemos que dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio poder y autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Esto, como ya lo saben, no lo vamos a pasar en la pantalla. Pero sí es importante que tú sepas que la Navidad significa nacimiento. Y el nacimiento al que se refiere no es el nacimiento natural, sino es el nacimiento espiritual. Porque Jesús no nació por voluntad de hombre. Jesús no nació por voluntad de carne. Jesús no nació por voluntad de sangre, sino que Jesús nació por voluntad de Dios. También tu nuevo nacimiento no fue por voluntad de carne, tampoco fue por voluntad de sangre, tampoco fue por voluntad de varón, sino fue por voluntad de Dios. Así que dile al que está a tu lado, tú naciste de nuevo por voluntad de Dios. Igual que Jesús. Por eso somos hermanos. Porque nacimos del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿De dónde naciste? ¿Quién te hizo nacer de nuevo? Perfecto. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una vida nueva. Así que, ¿cuántas Navidades se tienen que celebrar aquí? Bueno, uno nació en noviembre, otro nació en febrero, otro nació en enero, otro nació en marzo. Y podríamos pasar todos los días celebrando la Navidad, ¿ah?
porque cada quien nació en diferente época del año. Todos nacieron en diferente día. Algunos nacieron de noche, otros en la madrugada, otros en la mañana, otros en el día. Yo me acuerdo que nací en la tarde, casi noche. Pero no hablo de mi nacimiento natural, estoy hablando de mi nacimiento espiritual. Cuando dijeron, ¿quién quiere recibir esta bendición en su corazón? Me paré como un resorte, yo, venga para acá, y corrí al frente, ¿va? Dije yo, no me importaba si me tropezaba con sillas o con lo que fuera, yo quería camino derecho, porque sentía que se acababan los segundos. Así creo que tú naciste de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, tenemos que aprender que ese nuevo nacimiento es idénticamente igual que el nacimiento de Jesús. Por eso es importante que tú sepas que la Navidad, una Navidad con Dios, no es que Dios se pase a sentar a tu mesa donde está el pavo y los cubiertos y todo lo que tú pones a la mesa, ¿verdad? No, una Navidad con Dios significa que ese día que tú naciste y a partir de ese día Dios siempre esté contigo. Esa es la Navidad con Dios. Ahora bien, fíjate bien en esto. ¿Para qué apareció Jesús en la tierra? Yo hice una pregunta, dije, ¿por qué tenía que nacer Jesús? ¿Por qué no descendió así nada más como la paloma, verdad? Y luego se transforma en un hombre. ¿Por qué tenía que nacer como nosotros? ¿Por qué tenía que nacer del vientre de una mujer? ¿Por qué tendría que aparecer el Espíritu Santo y reposar sobre María? ¿Por qué tenía que hacerse de esa manera y no como vemos ahora, verdad? En algunas películas vemos que aparecen de un micrófono se vuelve una águila y así vemos que ya hacen magia, ¿verdad? Los de las cámaras, ya vemos que hacen cosas así medias raras. ¿Por qué no Dios, siendo poderoso, pues formó a Jesús así nada más, como formó a Adán? Bueno, les voy a decir por qué. Jesús vino a la tierra de esa manera porque era necesario que Jesucristo se revistiera de la carne de pecado, se revistiera de la serpiente antigua, o sea, Satanás, se revistiera de este mundo, se revistiera de toda la iniquidad que traía la humanidad ya. Por eso era necesario que naciera del vientre de una mujer y que abriera la matriz por primera vez. Por eso era necesario que naciera así. Porque cuando Él iba a morir o cuando Él va a morir, todo el pecado, toda la iniquidad, la serpiente antigua, la carne, el mundo, el diablo, fueron sepultados. Y lo que resucita solamente es Él. Pero ¿qué creen? Ya no resucita con el pecado, con la carne, ya no. Sufre un proceso, sufre una transformación. Resucita como espíritu vivificante. Él ya es un espíritu que burbujea vida. Ya la muerte ya no se enseñorea de Él. Ya el pecado no tiene ni suerte ni pacto con Él, menos el diablo. Él ya no tiene nada que ver con la naturaleza que nosotros todavía batallamos. Él ya no. Él nació para morir, para dar vida, al morir y resucitar. ¿Para qué vino? Para salvar a la humanidad. Ahora, ¿de qué la iba a salvar? ¿Del pecado? ¿De qué más la iba a salvar? ¿De la carne? ¿De qué más le iba a salvar? ¿Del mundo? ¿De qué más le iba a salvar? ¿Del diablo? ¿De qué más la iba a salvar?
Toda la humanidad estaba expuesta al pecado y a la maldad que había en la tierra por causa de que Adán pecó un día. Adán y Eva estaban un día en el jardín del Edén y a Eva por ahí le habló la serpiente y le dijo una cita bíblica, pero se la dijo negándola. Le dijo lo contrario de lo que Dios había dicho y ella, con el deseo de aclarar lo que la serpiente había dicho mal, le agregó una palabra. Y esa palabra hizo que Eva se tragara todas las palabras negativas del diablo y cometiera pecado contra Dios, viendo el fruto como apetecible y agradable para el paladar. Incluso no detuvo su voluntad, sino que fue, lo tomó y lo probó. Y como ahí estaba Adán, dice, oye, mira, sabe bueno. Y el otro pues también le comió. Por eso sabemos que Eva no pecó, pero Adán sí. Eva no pecó. Eva fue engañada, pero Adán sí pecó. Porque Adán sabía que no tenía que comer de ese fruto, porque Dios a quien se lo dijo fue a Adán. Adán tenía que compartirle eso a Eva, y Eva tenía que saber por boca de Adán que ese fruto no lo tenía que comer. Si él se lo dijo, ella lo olvidó al momento en que la serpiente, que era muy astuta, engañó con su astucia a Eva. Y entonces nosotros desde ahí estábamos perdidos, sin Dios. Así que todo aquel que vive así está expuesto al pecado, a la carne, al mundo y al diablo y al infierno. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios, ahora tenemos un espíritu nuevo, que los que no han recibido a Cristo están muertos en su espíritu. Tienen su espíritu, sí, como no, pero está muerto. O sea, está inoperante, está inactivo. Es como si este teclado estuviera descompuesto. Si no le sirvieran los chips de adentro, las cosas de adentro, aunque lo enchufes a la luz y le toques, no toca. ¿Por qué? Pues está muerto. Pero está conectado, pero está muerto. Así tú y yo, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque pretendíamos estar comunicándonos con Dios porque hacíamos largas oraciones en nuestra iglesia donde asistíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y para eso tenía que nacer Jesús, para traer nueva vida, para traer Navidad a nosotros. Él iba a traer la Navidad, iba a traer un nacimiento, iba a traer Christmas, en inglés, Christmas, ¿ok? Christmas. Bien, cuando nosotros vemos esta parte, conociendo que la Navidad significa nacimiento, en tu caso sería nuevo nacimiento, ¿no? Este proceso espiritual nos lleva a saber que la Navidad de Jesús no es un suceso. La Navidad de Jesús no es algo que sucede ipso facto, o sea, así, no. La Navidad de Jesús pasa por un proceso. Antes de que Jesús naciera, Dios lo planeó. Antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios lo pensó. Habían pasado muchos años después de la creación de la tierra y Dios había visto que la maldad era mucha en la tierra. Y dijo, bueno, creo que ya se acerca el día en que tengo que hacer lo que planeé. Salvar a la humanidad de aquello que el diablo piensa que ya la tiene en el puño. Se la voy a quitar. Ese fue el plan de Dios, salvarnos. Por eso es que Dios pensó en el proceso inteligente y sabio del nacimiento de Jesús.
El nacimiento de Jesús era un proceso sabio e inteligente. Si el nacer natural de cada uno de nosotros de por sí es un proceso que empieza con la conquista y el coqueteo y todo eso, y después termina en el matrimonio y la concepción de un hijo, y después por ahí se oyen los gritos de un niño que ya nació. Es todo un proceso. Para conocer a tu novia, pues te llevó años o meses, ¿verdad? Bueno, lo que dura tiempo, tarda tiempo. Pero lo que es rápido, pues rápido se puede descomponer. Pero bueno, qué bueno que tardaste, ¿verdad? Conquistando a la novia. No quería y hasta que quiso. De ahí surge la idea de que después de muchos no, hay un sí, ¿no? Y así fue. Así fue como tú naciste, así fue como yo nací. Esto nos lleva a ver algo interesante. Dios quería determinar el día en que cada uno de nosotros cambiara su destino, dejar de ser no pueblo de Dios para ser pueblo de Dios. Dejar de no ser pueblo de Dios, de ser pueblo de no pueblo de Dios, para llegar a ser pueblo de Dios. Esto nos lleva a recuperar nuestra posición. Cuando cada uno de nosotros sabemos que nació Jesús y la intención de Jesús es recuperar a cada uno de nosotros, es volver a tenernos en la presencia de Dios, es volver a vivir una vida sin pecado, como antes de que Adán pecara. Ese era el propósito de Dios, que tú vivieras ya una vida con Cristo sin pecado. Así como vivía Adán antes de cometer pecado. Así quiere Dios que tú y yo vivamos ahora. Cada uno de nosotros, al creer en este proceso del nacimiento de Jesús, debemos de experimentar una Navidad con Dios. Una Navidad con Dios de tal manera que anhelemos pasar todos los días como si fuera una Navidad con Dios. Todos nosotros supimos la vez pasada, el domingo pasado, que era mejor el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. De ahí se determina que Dios, pues no le interesaba tanto que le celebraras el día del nacimiento. Pero nosotros, como somos bien fiesteros, ¿verdad? Pues le hacemos fiesta a Dios porque nació. Pero no es bíblico. Por lo tanto, si lo haces o no lo haces, no pecas. Porque a Dios eso ni le va a incomodar, ¿no? Sin embargo, si lo haces, pues es muy tu gusto, es algo muy personal tuyo, ¿no? Eso lo hablé la vez pasada. Ahora bien, la Navidad con Dios, vamos a leerla en Lucas 1:31, 32 y 33. Vamos a ver esa Navidad con Dios. Vean ustedes. Concebirás en tu vientre, le dijo el ángel de Jehová a María, y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya expliqué qué es Jesús. Jehová salvando a su pueblo. Eso significa esa palabra hebrea. Jehová el salvador de su pueblo. Jesús. Y dice el 32 que sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. ¿Sabes qué significa esto? Sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. Tendría un lugar supremo, eminente en la tierra. Y le dará el Señor, Dios, el trono de David su padre. Dice, ¿que no era José su papá de Jesús? ¿Por qué menciona a David? ¿Que a poco David vivía cuando Jesús fue concebido en el vientre de María? Uno podría pensar de esa manera.
dice uno, no, pues tenían razón los escribas, dice, algo hizo María y ya le echó la culpa a José. Pero la realidad no es esta, hermanos. La realidad es que tenemos que ver que se refiere a David por el linaje que traía Jesús. Porque David fue un rey. Por lo tanto, Jesús nacería del linaje de la realeza. Jesús traería un principado que después lo haría rey. Jesús iba a venir a traer un reino distinto del de su padre, del rey David. El rey David reinó en la tierra como un rey humano, pero Jesús iba a reinar con un reino diferente. Por eso se refería la escritura aquí al trono de David, su padre. Significa que iba a heredar el reino de David. Y dice adelante, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Qué significa esto? Que desde aquel día en que se escribió Lucas 1:33 hasta el día de hoy sigue reinando ese niño que nació aquel día. Ese niño que nos fue dado, ese niño que nos es nacido, ese niño que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, rey de reyes y señor de señores, ese vive por los siglos de los siglos. Él está aquí y Él está oyendo lo que hoy estamos hablando. Amén. Muy bien. Cuando nosotros apreciamos la escritura que salió de la boca de Dios, hoy hablábamos de eso, ¿verdad? La escritura no fue para interpretación privada, sino fue para que todos nosotros la concibiéramos y la pudiéramos ver. La escritura sale de la boca de Dios como palabra de Jehová. La palabra de Jehová sale por inspiración también en los hombres que escribieron la escritura. La escritura se escribe en papel con tinta natural hecha por el hombre, pero la inspiración de eso que se escribió vino de parte de Dios, no vino de parte del hombre. Por lo tanto, la escritura es el mismo Espíritu de Dios que habla a los hombres. Por eso es que cuando tú y yo leemos la escritura, sentimos algo especial, porque viene de nuestro Padre. ¿O no sientes eso? Cuando tú lees la escritura, oyes la palabra de Dios. Y como Dios es nuestro Padre, sentimos que nos habla a nosotros. Porque de la boca de Dios sale el Espíritu de Dios como palabra. Por lo tanto, la palabra lleva una fuerza, lleva vida, lleva un impacto, lleva un espíritu. Es el Espíritu de Dios que está contenido en la palabra. Por lo tanto, el Espíritu de la palabra es Jehová mismo. ¿Ok? Jehová mismo viene a alimentar tu espíritu que ha nacido de nuevo, igual que el de Jesús. El espíritu de la palabra es el que amamanta a los bebés que acaban de nacer de nuevo. Por eso se recomienda que leas la escritura. No se obliga a que la leas como algo religioso o legalismo. Si no lees 40 capítulos diarios, no vas a servir nunca predicando la palabra. Es algo que nace de ti. ¿O a poco al bebé le dices, si no te tomas la leche, nunca vas a crecer y a ser grande? ¿Cómo se toma la leche el bebé? Pero sí, hasta se anda ahogando. ¿Por qué?
porque tiene hambre, tiene sed, tiene necesidad de comer. Así tú y yo, al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, tenemos necesidad de comer la palabra, de beber de descanso. Reposo es el Sabbat. El Sabbat, que es el día de reposo, es Jesús. No es un día de la semana, es Jesús. Y todos quieren en la semana identificar cuál es el Sabbat. Dice Sabbat, pues es sábado. Bueno, coincidía con el sábado en algunos calendarios, en otros no. Pero el Sabbat es Jesús. Jesús es nuestro día de reposo. Si nosotros descansamos en Jesús, siempre tendremos un buen reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré un reposo. Cuando nosotros vemos que nuestro reposo es Jesús, significa que nosotros vamos a ir a Jesús. No vamos a esperar a que llegue el sábado. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles, el día que tú sientas deseos de reposar. Imagínate que tú vas cargando una carga muy pesada en el camino y es lunes y te faltan 40 kilómetros caminando. Dice, no, tengo que esperar hasta el día sábado. Mientras, pues sigue caminando. No, hermano, reposa en el Señor, por favor. Si tú tienes que tener libertad en el día del reposo, tú tienes que tener descanso en el día del reposo. Si tu carga es mucha, no esperes hasta el sábado. Háblame, oro por ti, en ese día le entregamos las cargas al Señor. Amén. O háblale a un hermano, una hermana que consideres espiritual y dile, oye, tengo una carga muy pesada, no puedo esperar hasta el sábado. Tiene que ser ahora. Sí, todos queremos descansar, ¿o no? Pero el reposo, el descanso, mi papá decía que era hasta el panteón, pero yo digo que es en Cristo. ¿Sí? Sí, el reposo no es hasta el panteón, ¿ok? No le digan eso a nadie porque lo van a engañar. El reposo es en Cristo, ¿está bien? Tu reposo es Cristo. Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo los haré descansar, les dice también, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y agrega, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos nosotros pensamos que servir a Dios es bien pesado. ¿Por qué dices que servir a Dios? Pues es que hay que levantarte temprano, ir a las vigilias de oración, hacer tus aposentos, luego que el ayuno, y luego que hay que estar ahí todos los días de la semana. No, no es así. ¿Cuándo tienes que estar aquí? Pues en domingo o en miércoles. Si no puedes el domingo, pues el miércoles. Vamos a abrir otro culto, primero Dios, en la tarde. Para que si no puedes venir en la mañana, pues vienes en la tarde, para tu comodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita. Nosotros necesitamos descansar y a veces tu carga te cayó después de que saliste del culto. Sales a la 1, 2 y ¡pum! Te cae la carga. ¿Qué crees? Llegaron a la casa unas personas y dijeron que... y ya cerraron el templo. Bueno, en la tarde hay servicio, hermano. Bueno, ya, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Está bien? Entonces, el yugo de Jesús es sencillo, hermanos.
No tienes que cargar con el servicio. Si tú vienes acá al servicio, dices, pues voy a tocar el teclado, pues a ver si me sale, porque esto está bien complicado. No, ¿verdad? ¿Cómo viene la que toca? ¿Cómo la ven que sube? Sonriente, ¿verdad? Como si fuera la primera vez, viene siempre, como si fuera la primera vez. Nunca ha venido así con la cara así. No, venimos con una carga ligera. Cuando yo subo acá también subo así, igual. ¿Cómo subí hoy? Pues ahí con trabajos porque está muy cerquita la bocina, pero pasé. Y acá le andaba cadereando al teclado, pero pasé y subí alegre. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios estamos alegres. Aunque hay cosas que nos pasan en la vida y que nosotros no sabemos qué hacer con esas cosas. Pero Dios, mira, ya llegó, y viene alegre, bien alegre, ¿verdad, hermana? Sí, hermana. Bienvenida, hermana, al grupo. Hermanos, creo que ese ser supremo que nació un día, que hoy en esta semana, ¿cuándo es? ¿Esta semana o la otra? Es la otra, ¿va? Bueno, ya casi se acerca el día. Vamos a comer un delicioso pavo, ¿está bien? Vamos a tener una celebración bonita. Porque aunque Dios no dijo que le celebráramos, le vamos a celebrar. Porque así como a mí no me gusta que me celebren, a Dios tampoco le gusta que le celebren. Porque luego si se les olvida se siente re feo, ¿verdad? Así mejor no me celebren nunca. No, pero bueno, vamos a tener una celebración porque estamos agradecidos con Dios de que Dios nos dio ese principado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un reinado. ¿No dice la Escritura que nosotros somos reyes y sacerdotes? Si la Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, significa que tenemos un reinado nosotros. Y nuestro reinado es aquí en la tierra. Dios no dijo que tu reinado iba a ser en el cielo. Dios dice que tu reinado iba a ser aquí en la tierra. Dios no te promete el cielo, Dios te promete la tierra. Dios no te dijo que vas a gobernar sobre los hombres. Dios te dijo que vas a gobernar sobre la creación y sobre la tierra. De modo que esa autoridad que Dios te dio, gracias a ese día que Él nació, porque ese día venían las primicias. Y ahora tú ya tienes todo gracias a que un día nació Él en la tierra. Tú tienes ya ese principado, tú tienes ya el privilegio de gobernar, de dirigir, pero no a los hombres, sino a los demonios y a toda la creación. Cuando algo empieza a malfuncionar en la tierra, ¿quién crees que va a hacerlo? A ver, di conmigo, pues yo. Si algo se empieza a cuatrapear en la familia, ¿quién lo va a arreglar? Si algo empieza a salir mal en el trabajo, ¿quién lo va a arreglar? Cuando los demonios se te atraviesan en el camino, vas a levantar una patita. ¡Fuera! Así como en el béisbol, hermanos. Sácalos de tu camino, porque tú eres el que tienes el reinado en la tierra. Amén. Tienes el poder, la autoridad de parte de Dios para fuera. Pero párate bien, no como yo. Entonces, tienes que hacerlo bien, ¿ok? Tienes que sacarlo fuera. Dios nació un día. Así que ponte de pie. Vamos a declarar que ese día para nosotros es el mejor día que jamás nos hubiera ocurrido a nosotros. El día en que Jesús dio su vida por nosotros. El día en que Jesús nació. Desde ese día se fraguó un plan eterno donde tú y yo íbamos a recibir vida constantemente. De modo que esa vida nace todos los días en ti. Nace cada segundo en ti. Nace cada minuto en ti. La Navidad no termina nunca. La Navidad siempre está burbujeando vida. Siempre está naciendo algo nuevo dentro de ti. Tú cada día estás siendo transformado por el Espíritu Santo. Así que dile al Señor, gracias. Gracias.
porque todas mis cargas te las puedo entregar a ti hoy. Porque el peso que traigo en el corazón te lo entrego a ti hoy. Porque un día tú naciste y naciste con la intención de que yo no cargara a ninguna persona, a ninguna situación, a ningún hecho en mi familia o en la iglesia. Yo sirvo al Dios Todopoderoso. Le sirvo con alegría, con ánimo pronto. Y toda carga que mi carne hace sentir que pesa, hoy la entrego en las manos de Jesús. Señor Jesús, tú fuiste el primogénito. Y al primogénito no se le pone a trabajar jamás. Por lo tanto, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús para hacer mi parte, para hacer lo que a mí me corresponde, como rey, como sacerdote, como ministro aquí en la tierra, bajo tu autoridad. Y en el nombre de Jesús, todo pesar, todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia, toda desesperación que tiene atada mi alma, en el nombre de Jesús, le ordeno que salga, le ordeno que se vaya. Porque mi Jesús, el que nació un día en la tierra, me dijo a mí: venid a mí, si estáis trabajados, si estáis cargados, si estás cansado, porque yo te haré descansar. Hoy tomo tu yugo, mi Señor Jesús. Es fácil. Y hoy, Dios, creo que tú me das vida eterna. Recibo tu vida que viene por el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, dame esa vida. Dame esa vida. Necesito la vida eterna. Necesito vivir bajo el poder del Altísimo. Hoy quiero moverme en el Espíritu. Quiero vivir por el Espíritu de Cristo. Vivir en el Espíritu. Que tu Espíritu esté sobre mí y que tu Espíritu repose en mí. Gracias, Jesús, porque un día naciste en la tierra. Gracias, Jesús, porque ese día que tú naciste en ese pesebre, ese día llegó la esperanza a mi corazón. Porque ese día ya estaba en la eternidad plasmada la victoria que iba a tener sobre cualquier cosa adversa. Y hoy, en el nombre de Jesús, me declaro libre para la gloria de Dios. Tomo autoridad en el nombre de Jesús, porque ante ese nombre está escrito que se doblaría toda rodilla y toda lengua confesaría que Jesús es el Señor. Ciertamente hay reyes en la tierra, y ciertamente Dios nos hizo reyes en la tierra, pero Jesús es el Rey de los reyes. Y ciertamente nosotros tenemos señorío sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra y sobre toda la creación. Pero por encima de todos los señores que somos aquí, hay un Señor de señores, y el Rey de reyes, y el Señor de señores es Cristo Jesús, que nació un día en la tierra y que vino a traernos esperanzas de libertad, de sanidad, de perfecta comunión con el Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque un día te recibí en mi corazón, y así como tú naciste por obra del Espíritu Santo, ahora yo he nacido y soy uno de tantos hermanos aquí en la tierra. Somos hermanos en Cristo, porque somos un cuerpo creado por tu Espíritu Santo para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los que están ciegos, para sanar a los que están enfermos.